A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Le damos la bienvenida al espacio que hemos dado a llamar Conociendo la Verdad. Aquí estamos con Silvana, como siempre. Silvana. Por supuesto, ya estamos listos para conocer esa verdad que semana a semana, la verdad que va creciendo, vamos creciendo en conocimiento, también en experiencia y también de mucha gente que nos sigue semana a semana. Eso nos gusta, la gente que se comunica con nosotros para hacer un periodo de oración o simplemente para decirnos, nos estamos siguiendo, estamos mirando el programa y estamos aprendiendo, que eso es lo más importante. Que nos hagan saber su necesidad de oración, que sobre el final del programa vamos a estar orando y que vamos a estar orando también en los días de semana en la Iglesia Tierra de Bendición de aquí de la ciudad de Montevideo. Así que hay un canal también para que puedan entrar y ver un poco lo que es la iglesia. Así es, si quieren ver reuniones, generalmente son de los domingos en vivo, si quieren ver cualquiera de estos programas que ya han sido grabados, lo pueden estar haciendo a través de Tierra de Bendición UI, UY al final, todo junto, Tierra de Bendición UI, que se pueden suscribir también. Exacto. Entonces cada vez que llegue un nuevo programa, bueno, ahí les va a estar notificando, es totalmente gratis, así que lo hacen a través de YouTube, Tierra de Bendición UI. Y que sobre todo lo que estamos poniendo en el canal son las prédicas del domingo, que las queremos transmitir en vivo, pero mientras todavía no lo hacemos, lo vamos haciendo a través de el canal, que es una bendición. Y bueno, ni qué decir, ¿no? Que estamos re felices con la cantidad de gente que nos pidió oración el programa pasado y deseamos de que nos pidan oración ahora. Así es, los números que aparecen en pantalla ya se pueden estar comunicando y les van a pedir simplemente nombre, cuál es el motivo de oración y de qué país nos están escuchando. Exacto. Que además te digo, a veces cuando vemos los países decimos, wow, qué alcance impresionante que tiene Apocalipsis. Así que bueno, estamos muy felices con eso. Es una responsabilidad también para nosotros poder estar acá, presentarnos delante de ustedes y traer una palabra de Dios que sea la respuesta, esa palabra rema específica, personal para cada uno de nuestros oyentes. Y hoy es un tema que yo creo que te va a interesar mucho, te va a gustar. Es el Salmo 103. El Salmo 103 yo le llamo tomar un café con el alma, porque habla en tercera persona hablando de sí mismo. Pero mirá lo que dice en los primeros versículos del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Te das cuenta que yo digo tomando un café con el alma? Porque él pone el alma enfrente y empieza a darle consejos. Y dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué crees que dice eso? Y porque como seres humanos muchas veces nos olvidamos. Más que nada cuando estamos bien nos olvidamos, no cuando estamos mal, pienso yo. Sí, yo me acuerdo de una señora que una vez me dijo, yo le pedí a Dios que hiciera un milagro, y si Dios hace ese milagro, le hice una promesa. Y yo me acuerdo que le dije, no prometas si no vas a cumplir. Porque a veces uno, en el deseo de que el milagro ocurra, Señor, te prometo. La señora prometió portarse bien. 2 días. Y el milagro ocurrió y después la señora durante un mes anduvo bien hasta que después, obviamente, su manera de caminar no era la correcta. Es decir, no le podés prometer a Dios que Dios haga algo condicionado a lo que tú tenés que hacer, ¿no? Porque Dios no quiere tu promesa, Dios lo que quiere es que le creas. Entonces, acá vemos a David sentado frente al alma, como yo digo, tomando un café, y diciéndole, te quiero decir algunos secretos que van a ser de bendición para tu vida. Lo primero, no te olvides ninguno de los beneficios de Dios. Y vos sabés que yo me olvido. Es normal que me olvido. Me olvido que cuando me despierto tengo un día más de vida. Me olvido de que estoy bien, que soy autoválido.
me olvido de una cantidad de bendiciones porque tomo un café a la mañana y no me olvido de darle gracias a Dios, ¿no? Estamos respirando, porque eso es algo realmente es enorme, esa posibilidad de poder estar respirando, y muchas veces se nos olvida. ¿Y qué es lo primero que viene? Uy, qué feo que está el día, qué mal que me siento. Siempre viene una queja en lugar de la gratitud. Y también, ¿sabes qué es? Que cuando yo tengo las cosas, no me doy cuenta si me faltaran, ¿qué sería? No valoramos. Si recién me doy cuenta de lo que perdí cuando lo perdí. Entonces, hay mucha gente que dice, si yo volviera atrás en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, sería una persona diferente, porque los errores que cometí no los volvería a cometer. Pero uno no puede volver el tiempo atrás. Lo que tiene que hacer permanentemente cuando recibe ese consejo es porque Dios está cansado. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos que dice la Biblia? Que ellos se acercan y le dicen a Jesús, Señor, acá estamos, ¿no? Con nuestro problema, con nuestra enfermedad. Y él le dice, muéstrense a los sacerdotes. Fíjate que Jesús no hizo ni una oración, no los ungió, no les puso las manos, no los tocó. Le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso significaba que cuando un leproso recibía una sanidad completa, tenía que ser analizado exhaustivamente por los sacerdotes, o sea, lo desnudaban de pie a cabeza y lo analizaban centímetro por centímetro. Si veían que no tenía ningún vestigio de lepra, le daban un certificado en el cual podía volver a la ciudad y volver a recuperar a su familia y todo lo demás. Entonces, pero se tenían que mostrar a los sacerdotes. Ellos eran los que iban a verificar si estaban aptos para volver a la ciudad. Y cuando los 10 vuelven a la ciudad, obedecieron la palabra, dijeron, vamos a mostrarnos a los sacerdotes. Dice que cuando están llegando a la ciudad, se miran y se dan cuenta de que quedaron sanos. Impresionante. Solamente Dios puede hacer algo así. Impresionante. Siguieron, entraron a la ciudad, hablaron con los sacerdotes, los revisaron, les dieron el alta, digamos, y solo uno, que no era judío, que era samaritano, vuelve a donde estaba Jesús para ser agradecido por el milagro. ¿Y si los otros? Y ahí te das cuenta que a veces hay mucha gente mal agradecida. Piden un milagro, reciben el milagro, pero después dicen, ya está. Es más, yo ya le agradecí a Dios, gracias a Dios, todo bien. Si te preciso en otro momento te busco, pero no es lo que Dios quiere. Buscan una sanidad inmediata, pero un agradecimiento postergado, ¿no? Yo te diría que buscan el beneficio del Evangelio. Buscan, bueno, ¿qué tengo yo? Tengo una persona o yo mismo con un problema de salud. Señor, haz un milagro. Si haces un milagro, yo voy a la iglesia. Y van una vez. Y no es que Dios quiere que nosotros seamos insistentes en pedir algo para recibirlo y después ser agradecidos. Es que es ese trato con Dios que a veces parece que lo estuviéramos usando. Lo usamos para que haga un milagro. Después le decimos, gracias, Señor, está todo bien. Voy a seguir en lo mío, en lo que yo estaba. Si te necesito otra vez, te vuelvo a llamar. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios, significa que a veces somos muy mal agradecidos. Le pagamos muy mal a Dios todo lo que Dios hace por nosotros. Yo te digo sinceramente, normalmente lo hago, que apenas abro los ojos le doy gracias a Dios por un día más. 1,5 millones de personas se acuestan a dormir y no amanecen. Entonces yo cada vez que amanezco, digo primero que Dios. Gracias a Dios, sí. Y soy agradecido por ese café que me gusta tomar temprano en la mañana. Bueno, acá en Uruguay tenemos un ritual mañanero que es tomar el mate, que es una infusión de yerba, pero yerba de hoja buena, ¿no? Por la duda, para el que no conoce. Con té, pero en lugar de revolverse y tomarse... Es una hoja que se seca y se muele y bien molida se pone con agua caliente en un mate y se toma. Bueno, Uruguay, Argentina, Paraguay, son países Brasil, sur de Brasil, que son muy consumidores del café, del mate y del café también. Así que yo de mañana me gusta tomar un café, después me gusta tomar mate mientras leo la Biblia y grabo el programa de radio acá en Montevideo. Pero yo le agradezco a Dios aún el café. Aprendí a ser agradecido. ¿Sabes cuándo me di cuenta que tenía que agradecerle a Dios? Cuando no tenías nada. Cuando hice así, abrí y dije, café, no hay más. Se terminó. Y ahí me di cuenta. La importancia que tiene ser agradecido cuando tenés las cosas. Porque si cuando las tenés las agradeces, siempre va a haber provisión. Pero si sos una persona mal agradecida, ¿vos sabés que la vida está llena de gente así? La vida está llena de gente muy mal agradecida con Dios y con los demás. A veces uno bendice, no esperando nada, ¿no? Pero bendice.
Pero ves que de la otra parte no hay bendición hacia tu vida. O sea, hay personas que se nutren de pedirle bendición a todo el mundo, ¿viste? Pedirle favores a todo el mundo, pero a su vez ellos no están preparados para bendecir y para darle favores a otros. Ahora, fíjate que si eso uno hace con una persona, ¿qué no hará con Dios? Entonces dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Dónde te beneficia Dios? En cuidar tu familia, en cuidar tu salud, en cuidar un montón de áreas que, reitero, van a ser valoradas por mí el día que no las tenga. Y que nosotros no somos capaces, por más que querramos ayudar a la familia, por más que querramos ayudar a un hijo, no podemos estar las 24 horas y no tenemos ese control, ¿no? Porque no tenemos ese control de sanidad sobre la vida de otro, no tenemos el nivel de economía como para estar todo el tiempo. No podemos. Por más que humanamente querramos hacer lo mejor hacia la otra persona, solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y sin duda que precisamos de Dios. Confiarle en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestro día a día a Dios es lo mejor que podemos llegar a hacer. Así que el agradecimiento como que debiera ser una cosa normal o natural en el cristiano, de estar siempre agradecidos a Dios, aún por lo poco que tengo. Señor, tengo este poco, pero te agradezco por esto que tengo. Y sabes una cosa, después viene, dice, en tus dolencias, ¿no? Después que dice, no te olvides de sus beneficios, Él es quien perdona tus iniquidades. Tus iniquidades. Alguien dijo una vez una expresión que me gustó. La iniquidad es la raíz de un árbol cuyo fruto es el pecado. El pecado es el fruto de algo que está mal hecho, pero la raíz que nutre ese pecado es la iniquidad. O sea que la iniquidad es algo que está intrínseco dentro del corazón del ser humano, que está ahí siempre, que te lleva al fruto del pecado, que te lleva a hacer las cosas que no debieras o no quisieras siquiera hacer, pero que esa raíz es la que nutre ese árbol, de donde los frutos siempre van a ser totalmente contrarios al propósito y voluntad de Dios. Entonces no es solamente que Dios perdona tus pecados, porque sería que Dios está arrancando el fruto que vuelve a surgir y vuelve a nacer. Dios ataca el problema debajo de la tierra, que es donde está verdaderamente la clave del crecimiento de ese pecado. Es decir, Dios ataca la raíz de ese árbol. ¿Cuál es? La iniquidad. Entonces, ¿qué es lo mejor? Más que el perdón de pecados, es que Dios perdona nuestras iniquidades, que es la raíz natural del ser humano de hacer todo lo contrario a Dios. Yo sé que está mal, pero lo voy a hacer igual. Sé que no está bueno esto y sé que dentro de todo está mal, es un pecado y qué sé yo, pero no puedo dejar de hacerlo. Hay algo que me lleva a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Ahí vemos lo que es la iniquidad. Ahora fíjense cuál es la posición de Dios frente a esa iniquidad. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Quiere decir que no hay un solo camino equivocado, no hay solo un pensamiento errático de lo que es la voluntad de Dios y la voluntad mía. No hay nada de eso que Dios no perdone. ¿Dios puede perdonar a un homicida? Sí. ¿Dios puede perdonar el pecado más increíble y más, yo diría, insólito que pueda llegar a haber en la sociedad? Sí, lo perdona. Parece increíble que uno diga, pero mira lo que hizo esta persona. Es ese amor incondicional, ¿no? Sí, que tiene para con sí. nosotros. Nos ama tanto que nos va a perdonar, y va a perdonar lo que sea que va a perdonarnos. Una vez, yo ya lo he contado en alguna otra oportunidad, que una señora de 75 años me empieza a abrir su corazón y me empieza a contar su historia, y lo que no podía perdonarse esa señora era haberse hecho un aborto cuando tenía 18 años. Sus propios papás le dijeron, sacate ese hijo porque eso, como que era mal testimonio que naciera ese hijo porque se iban a enterar que no estaba casada. Y la cuestión es que la presionaron tanto que se hizo el aborto en contra de su propia voluntad. La llevó la madre, vení para acá, y la llevó a una clínica para que se hiciera el aborto. Esa muchacha con los años se convierte a Cristo y empieza a ir a una iglesia, pero no tomaba Santa Cena, no participaba de ninguna actividad. Y un día nos ponemos a hablar. ¿No te gustaría colaborar en algún área de la iglesia? Me dijo, no, yo no puedo. Y yo, viendo que tenía esposo, que tenía hijos, que tenía una familia bien constituida, le digo, ¿te puedo preguntar cuál es el impedimento? Y ahí me cuenta. Mis padres me obligaron a hacerme un aborto cuando era muy jovencita. Y yo creo, tengo la idea de que Dios no me lo perdonó.
Digo, pero dice la Biblia que cuando Él te perdona, el perdón es sobre todas las cosas. Cualquier ley que hayas podido violar de Dios, Dios te hace ver que fue un error, que fue un pecado, pero como Él murió por nuestros pecados, quiere decir que murió para redimirnos de la culpa del pecado. Y ella, me acuerdo que se sonrió y me dijo, tal vez Dios me perdone un día, pero yo no me lo puedo perdonar. Entonces ahí como que había un interés. Dios me puede haber perdonado el pecado, sí, pero yo no me lo perdono. Sigo pensando qué locura lo que hice. Hoy mi hijo o mi hija tendría tantos años. Y todo eso te martiriza, porque llega un momento que vos decís, estoy pensando siempre en lo que quedó 20 años atrás. Pero hay mucha gente que le pasa eso. Es decir, ¿será que Dios me perdonó esto? Yo hice algo muy feo, muy grave, muy mal. ¿Será que Dios me lo perdonó? Y yo quiero decirles claramente lo que dice la Biblia, que Él perdona no solamente el pecado, sino lo que provoca el pecado, que es la raíz de iniquidad. Y lo dice acá, este Salmo 103. Él es quien perdona todas. La palabra todas es todas. Todas tus iniquidades, todas tus locuras, todas tus transgresiones a las normas y leyes de Dios, Dios las perdona. Porque hizo un convenio con nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el convenio de la cruz. Si aceptás el perdón que mi hijo te dio muriendo tomando tu lugar, entonces yo voy a perdonar tus pecados. No podés vivir en la vida sin tener un Salvador. No podés vivir. Porque siempre te va a pasar lo que le pasa a mucha gente cuando llega el tiempo de la muerte. Cuando están cercanos a la muerte, por una cuestión de edad o de salud, esas personas piensan, ¿será que Dios me perdonó? Hay cosas que nadie sabe de mí, pero ¿será que Dios me perdonó? ¿Habrás Dios perdonado este pecado? Y se mueren en la incertidumbre, si lo habrá perdonado o no. Qué tremendo. Yo me acuerdo que una persona me dijo una vez, ay, pastor, es que yo he pedido perdón por los pecados que me acuerdo, pero hay otros que habré cometido. Digo, no es lo que confieses solamente. En esa confesión que haces por tus pecados se involucra tu vida pasada, tu vida presente y tu vida futura. Y eso es lo bueno, que cuando Dios perdona, Dios no dice, quedaron algunos pecaditos por allá, por la década del 60. Porque pecamos hasta con nuestro pensamiento, no solamente con nuestras actitudes. Entonces sería como que acordarse de todo lo que hemos hecho, no sé, no terminaríamos nunca, ¿no? De pedir perdón. Es que, pero cuando Dios perdona no como los seres humanos, menos mal que Dios no perdona como nosotros perdonamos. Por eso Mateo capítulo 7 nos enseña a que nosotros debemos ser perdonadores como Él. Mateo 6, que cuando les enseña a orar, y si tienen algún pecado, pidan perdón, porque inmediatamente Dios los va a perdonar a ustedes como ustedes perdonan a los demás. Y no solamente eso, que nosotros decimos, está bien, ya lo perdoné, pero no me olvido. O sea, Dios no es así. Dios perdona nuestros pecados y se olvida. Dice que incluso los tira al fondo del mar, ¿no? Como diciendo, ya están desechados esos pecados. Una vez yo estaba hablando en una consejería con una pareja que él había tenido una instancia de infidelidad y se había arrepentido. Él mismo le confiesa a la esposa no sabía, le confiesa que había tenido un desliz y se armó una bataola ahí, ¿no? Entonces vienen a la iglesia a pedir consejo. Y la señora, que fue la que empezó a hablar, dice, bueno, él me confesó que había tenido una instancia de engaño y yo oré a Dios y entendí que lo tenía que perdonar. Yo lo voy a perdonar, ¿no? Y me estaba mirando a mí y me dice, yo lo voy a perdonar. Y después la mira a ella y le dice, pero mira que no me olvido. No me olvido lo que me hiciste. Y yo le dije, si todo el tiempo lo vas a recordar, ¿no lo perdonas? Y no, porque en la primera discusión va a volver a surgir ese tema, ¿no? Sí, y que lamentablemente la expresión no es muy válida, pero hay un dicho que dice, todos tenemos un muerto en el ropero. Todos tenemos algo que tal vez otros no saben, pero que sí Dios lo sabe. Entonces, ¿cuál es la verdadera actitud que Dios tiene frente al perdón? Yo te perdono siempre que vea en tu corazón la disponibilidad de perdonar a los demás. Porque los dos deudores, que es una parábola de Jesús, nos enseña que el que debía mucho le fue perdonado la deuda. Pero ese que recibió el perdón de una deuda multimillonaria, vio a un hombre que le debía a él y lo tomó del cuello y le dijo, págame lo que me debes, igual que le había pasado a él en la primera instancia. Y sin embargo, él habiendo recibido un perdón muy grande, no estuvo dispuesto a darle el perdón al otro y lo mandó preso.
el deudor tenía que ir a la cárcel. Lo mandó preso. Y cuando su señor se entera de lo que pasó, dice, siervo malo, yo te perdoné tanto. Se calcula que la deuda que le fue perdonada fue $2 millones. Y había alguien que le debía $5.000 a él. Pero él había recibido un perdón de 2 millones. Y él manda preso a la persona, lo manda a la cárcel. Entonces le dice, tanto te perdoné yo y no estuviste dispuesto a perdonar. Qué tremendo, ¿no? Por eso digo, a veces nos puede pasar que cuando hablamos del perdón decimos, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios se olvidó? No, los que no se pueden perdonar a sí mismos somos nosotros. Los que no nos olvidamos somos nosotros, que a veces pensamos, Dios me perdonó. Sí, Dios me perdonó. ¿Por qué no lo puedo sacar de mi mente? ¿Por qué no puedo sacar eso? ¿Sabes por qué? Porque tú mismo no te perdonaste, no te diste la instancia de sentarte como se sentó el rey David, se sentó y dijo, alma mía, perdón, nos hemos equivocado. He hecho cosas, he dicho cosas, he lastimado gente, y yo no voy a andar por la vida sin dejar de perdonar a los demás diciendo, yo soy el pastor, los pastores no nos equivocamos. Así que si alguien creyó que yo me equivoqué, que venga y me pida perdón. Y andamos por la vida sin extender perdón. Lo predicamos, lo enseñamos, lo pedimos, pero no lo practicamos. Porque el perdón no es pedirle perdón a Dios. Si yo ese perdón que recibí de parte de Dios, que me da la capacidad a mí de ser perdonador, y yo no soy perdonador, recibo el perdón, pero no estoy dispuesto a darlo. Hoy en día hay muchísima gente que recurre a los psicólogos, que recurre a ciertos tratamientos aún de psiquiatría, buscando solucionar aspectos que vienen de muchos años atrás. Y yo les digo una cosa, si no entendieron que Dios les perdonó, si no entendieron que eso les capacita para ustedes ser perdonadores de otros, es como que yo me tome el veneno y espere que el otro se muera. Yo digo, no, yo no lo perdono, que Dios lo perdone. En eso estoy diciendo, ¿qué recibí yo de Dios? ¿Recibí perdón de Dios y lo ejerzo? ¿O simplemente recibo el perdón de Dios, Señor, perdona mis pecados, pero yo no voy a perdonar a nadie? Y si lo perdono, no me olvido. Cuando una de las cosas fundamentales es que el ser humano, para poder ser libre verdaderamente, tiene que recibir el perdón y tiene que olvidarse del pecado. Porque si ya se lo dio a Dios y Dios lo perdona, entonces lo que tiene que hacer la persona es seguir hacia adelante, tratando de no volver a cometer los errores que lo llevaron a esa instancia de sentirse mal delante de Dios. Porque Dios va a perdonar siempre tu pecado en la medida que te arrepientas, que vengas a Él y se lo confieses. Entonces allí hay un relacionamiento entre Dios y el ser humano, y Dios dice, hijo, yo te perdono, hija, yo te perdono. No soy como la sociedad que te culpa, no soy como los que te señalan, yo te perdono. Cada vez que encontraba a Jesús a alguien metido en un lío, le decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Eso le decía como diciendo, no te vuelvas a meter en otro problema. ¿Te acuerdas de esa mujer encontrada en el adulterio? Y el Señor le dice, Juan capítulo 8, vete y no peques más. Cuando todo el mundo lo quería apedrear. ¿No? Tenía la piedra en la mano, porque todo el mundo quería castigar. Y sin embargo, él dice, mujer, ¿dónde están los que te condenarán? ¿Ninguno te condenó? Ninguno me condenó. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque Juan 3:17, que él vino al mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ahora, esto para mí es muy importante poderlo reiterar, porque muchas veces me va a faltar el autoperdón. Me va a faltar el autoperdón, yo mismo me tengo que perdonar. Yo mismo tengo que decir, Señor, si tú me perdonaste esto que yo hice, que fue un error gravísimo, que el error, el pecado, la transgresión, tiene un castigo en sí mismo. El rey David, sabemos que fue una persona que por no salir a batallar y que lo convencieron de que no saliera a la batalla para no apagar la luz de Israel, mejor quédate y nosotros vamos a pelear, se quedó en el palacio, y mirando por el palacio, a la casa lejos del vecino, miró lo que no tenía que mirar y terminó haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Eso tuvo consecuencias? Tuvo consecuencias muy grandes para él. Él lloró mucho por eso, porque después vinieron las consecuencias de su pecado. Pero ¿significó que él se perdió? No significó eso. Significó que la relación que él tenía con Dios se rompió en determinado momento. Entonces, si el ser humano no siente, porque cauteriza la mente, no siente que Dios te está diciendo, no, hijo, no, hija,
No es por ahí, no es ese el camino. Ayer yo estaba hablando con una persona que también va a la iglesia, yo le llamo los simpatizantes del Evangelio, que hay muchos, ¿no? En un partido de fútbol hay 50.000 espectadores, hay 50 periodistas y hay 22 jugadores de fútbol. Entonces yo como espectador tengo mi función, que es la de mirar, pero también criticar el espectáculo. Y yo pienso que la jugada se hizo mal, pero yo la estoy viendo sentado, ¿verdad?, tomando un café en la tribuna. Yo creo que hay muchos que le pasa eso en la vida. El Evangelio es de los que están allá abajo, corriendo. Los que están en la tribuna observan. Y los otros son comentaristas. Bueno, en el caso de esta señora, simpatizante, en la tribuna de los cristianos. Empezó a hacer las cosas bien, empezó a enderezar su vida y todo lo demás, pero en determinado momento dijo, parece que la droga fuera más fuerte que yo. Habiendo recuperado su familia que la había perdido a causa del consumo de estupefacientes, esa mujer decidió dejar su familia, terminó viviendo en la calle siendo una mujer joven. Y logramos el arrepentimiento, logramos que Dios la perdonara, logramos que empezara a cambiar de vida. Bueno, con decirte que se casó. O sea, que su vida... Se fue como una transformación, ¿no? Sí, su vida tuvo un cambio. Pero ¿sabés lo que dice la Biblia? Que el cerdo lavado vuelve al cielo. Es decir, en pocas palabras, usted toma un cerdo, un chancho, como le llamamos acá, lo lava, lo baña, le pone perfume, le pone una moñita. ¿Sabe lo que va a hacer el cerdo? Por naturaleza se va a ir a revolcar al barro. Porque eso, ese refregarse en el barro, le quita el dolor de todas las cosas que pueda tener que atacan su cuerpo. Entonces se revuelca en el barro y le alivia. Entonces, por más que la bañes y le pongas perfume, se va a volver al barro. Y si el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a su cieno. Entonces, mucha gente le pasa eso. Empezaron a tener un vuelco favorable en su vida, empezaron a hacer un montón de cosas beneficiosas y un día tomaron malas decisiones, que es volver a un pasado tormentoso, feo y oscuro. Ahora esa joven no es tan joven, pero es joven igual. Esa muchacha dejó su esposo, dejó toda la vida hermosa que estaba haciendo para volver a caer otra vez en el bajo mundo de las drogas y todo eso. Tuvo su oportunidad. Que sabemos que es un mundo que no es fácil, o sea, no es imposible, pero que no es fácil, ¿no? Imposible no lo es, porque para Dios no hay nada imposible. Si hay alguien que nos esté mirando y hoy está adicto a las drogas, sí se puede salir. Sí. Yo conozco mucha gente que salió, conozco mucha gente que salió del consumo, pero para salir del consumo tenés que tener algo fundamental, que es el deseo de salir. Si no tenés el deseo de salir, no vas a salir. Yo siempre cuento esto, ¿no? Es como una persona que cae al suelo. Si la persona no hace el esfuerzo para que la ayuden y levantarse, si la persona se queda inerte, una sola persona no la puede levantar. Tienen que venir 2 o 3 personas para ayudar. Esto es igual. Si vos caíste, pero no tenés deseos de levantarte, es muy difícil que ayudando, porque siempre te van a llevar a algún espacio donde recuperan ese tipo de personas y vos te vas a escapar. Te vas a escapar porque te interesa, como el perro con el vómito y el cerdo con su cieno, van a querer otra vez revolcarse en el barro. Es lamentable, pero es así. Dios les perdona, les da una nueva oportunidad y ellos, mirá qué tristeza, ellos mismos no se dan la oportunidad. Es terrible, pero es cierto. ¿Hacemos un puntito más antes de hacer una pausa? Bueno, dice, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La palabra dolencia se deriva de dolor. Y hay 2 tipos de dolor, el dolor físico y el dolor espiritual. Es decir, hay, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, problemas cuando aparecen cierto tipo de palabras que son sinónimos, divorcio, cáncer, despido, es decir, que te generan atrás en la mente una cantidad de dolor que la persona dice, tengo una congoja, un dolor tan grande, ¿te pasó algo? ¿Te sentís mal por algo? Sí, pasó tal cual cosa o me enteré de tal cosa. Es decir, no es un dolor físico, pero es un dolor que tal vez es peor, porque el dolor físico podés recurrir a
Un especialista. Sí, o te tomas un calmante, te tomas algún, sin duda, que cuando uno le duele la cabeza, bueno, va y recurre a las pastillas para tomarse algún analgésico que de repente le quite el dolor. Pero ¿qué haces cuando tenés un dolor en el alma? Cuando vienen los dolores del alma y dice, es increíble, ¿no? Porque recién lo acabo de repetir, ¿no? Cuando habla de las dolencias dice, es quien sana todas tus dolencias. ¿Qué dolencia no puede sanar Dios? Acá lo confiesa, Él sana todas. Quiere decir que Dios tiene posibilidades de hacer sanidad. El otro día, cuando yo hice un programa de radio que tenía que ver con la sanidad divina, y yo dije, yo creo en la sanidad. Yo creo que, o sea, no limito a Dios. Dios puede sanar. A veces te dice que sí, a veces te dice que no, a veces te dice que no por ahora, pero yo creo que es un Dios que sana. Y me llama una persona y me dice, pastor, tengo que contar un testimonio que es tremendo. Esto pasó en Rocha. Dice, o sea, 340 kilómetros de Montevideo. Dice, no sabe el testimonio tremendo que tengo para dar. Dice, el papá de una amiga mía, muy amiga mía, estaba con un cáncer terminal en el hospital. Y ya prácticamente lo estaban por desconectar de todo, ¿no? Ya le habían pedido autorización a la familia para desconectarlo, le estaban dando morfina. Y yo dije, ahora vamos a hacer una oración por sanidad. Entonces, como la mujer lo tenía en WhatsApp, le quedó grabado el programa. Sí, fue y le dijo al hombre, tío, ¿usted cree en Dios? Sí, se escuche esto. Y le puso el programa cuando yo hice la oración. Bueno, ahora vamos a orar por sanidad. Y dice que el hombre de golpe se sentó en la cama y empezó a dar gracias a Dios, ¿no? Y empezó a dar gracias a Dios. Y decía la muchacha, le volvió el color al cuerpo. Y empezaron a sonar unas alarmas en el monitor, y vinieron las enfermeras y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando lo ven, el tipo estaba sentado, dando gloria a Dios con los brazos levantados. Dice, no podemos creerlo. Bueno, la cuestión es que tuvieron que llamar a los médicos internistas para explicarle la situación. Y viene el médico y dice, bueno, no, vamos a hacer una oración porque acá había un cáncer que estaba matando a este hombre. Es más, yo ya creí que no pasaba de hoy. Le hicieron unos estudios, resulta que el cáncer había desaparecido. Entonces, los médicos decían, la verdad, ¿ustedes son cristianos, son creyentes en algo? Sí, le dijo la muchacha, nosotros creemos en Dios. Dice, bueno, el Dios en el que ustedes creen hizo el milagro. A los 2 días, lo estudiaron por todos lados y a los 2 días le dieron el alta. El hombre no podía creer que estaba en su casa, que estaba bien, cuando estaba a punto de morir. ¿Sabes lo que es eso? Es la gracia, es la misericordia, es el poder de Dios que actúa cuando nosotros le creemos. Y que él creyó, porque Dios siempre está y siempre está dispuesto a hacer, pero que él haya creído, que haya tenido fe, porque podría decir, no, esto es cualquier cosa. Pero ¿sabes qué pasa, Silvana? Que hay gente que necesita estar en una situación límite. Hasta que no están en esa situación límite, les cuesta creer en Dios. Pero yo creo que así como dice, eres el que sana todas tus dolencias, yo creo que Dios, cuando oremos en la segunda parte, va a hacer una sanidad en sus dolencias. En lo que a usted le causa dolor. Tal vez a usted le cause dolor ver seres queridos sufriendo, tal vez a usted le cause dolor, como a la gran mayoría de las familias de hoy en día, de tener algún integrante que está sujeto a algún tipo de vicios. Bueno, ¿sabe una cosa? Su oración hoy va a ser tremendamente contestada. Todavía nos quedan un montón de temas para hablar que lo vamos a dejar para después de una breve pausa en la que durante esa pausa le vamos a informar acerca de las actividades que vamos a tener estos días en la Iglesia Tierra de Bendición de la ciudad de Montevideo. ¿Hacemos una pausa? Nos vamos a una pausa. La Iglesia Tierra de Bendición los invita a sus servicios de oración y estudio bíblico los días miércoles a partir de las 6 de la tarde. Domingos a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. A cargo del pastor Miguel Barbero. Acércate en calle Irlanda 2027 en Montevideo, Uruguay.
Te esperamos. Bueno, y aquí seguimos en la segunda parte, donde vamos a tener sobre los minutos finales, ya les voy diciendo, si quieren, ya nos hacen saber cuál es su necesidad. Vamos a tener una instancia, viste que dimos un testimonio recién, ¿no? Sí. Bueno, vamos a estar orando para que haya muchísimos testimonios del poder de Dios sanador. Que no importa cuál sea la dolencia, no importa cuál sea el problema, Dios va a estar obrando y va a seguir haciendo milagros como lo hace semana a semana. ¿Sabes por qué? Porque la última palabra no la tienen los médicos, no la tienen los abogados, la última palabra la tiene Dios. Y nosotros vamos a orar con esa fe. De decir, creyendo que Dios algo grande tiene que hacer. Dios puede hacer que cambie tu diagnóstico. Que los médicos digan, no, pero los síntomas desaparecieron. Vamos a estudiar de vuelta. Y tengan que obligatoriamente cambiar el diagnóstico porque decir, creímos que tenía tal cosa, pero desapareció. Bueno, yo creo en ese Dios que hace desaparecer las enfermedades. Que cambian también esos dolores del pasado, ¿no? De heridas que han surgido quizás familiares, peleas de padres con hijos, hijos con padres. En ese tipo de dolores donde ni la medicina puede hacer nada, Dios lo puede hacer también. ¿Sabés que por muchos años cuando visitaba médicos en psiquiatría, en los hospitales psiquiátricos, vi una cantidad de enfermedades que después, que obviamente empezás a estudiar, porque si tenés medicamentos tenés que saber la patología, y empezás a estudiar ciertas patologías de enfermedades mentales, y te puedo asegurar que te dabas cuenta que la gran mayoría de ellas no eran orgánicas, eran espíritus, o sea, era algo espiritual. Y los médicos veían como cierta degradación de la enfermedad, que empezó con una esquizofrenia, pero terminó con una hebefrenia o perefrenia es la otra, parafrenia y hebefrenia, que son alteraciones de la primera enfermedad. Es decir, que la persona empieza a agravarse de la enfermedad que tenía. Y los medicamentos que dan son medicamentos que lo que hacen es que la persona no se lastime, que no lastime a otros, o que viva una vida más tranquila. Pero en realidad, como me lo dijo a mí un profesor de psiquiatría, soluciones no hay. O sea, nunca, por más tratamiento que hagamos con una persona, va a tener solución. Pero yo he visto sanar la demencia. Yo he visto sanar la esquizofrenia. Yo he visto personas que le llamaban loco porque lo tenían encerrado y hoy predican el evangelio. Y están en total libertad porque Dios le devolvió la capacidad de la mente. Entonces, ¿cómo no voy a creer que Dios sana? ¿Cómo no voy a creer si yo he visto personas con las que fui a orar y Dios le cambió el diagnóstico a los médicos? Y los médicos decir, no sabemos qué pasó. ¿Conoces algún caso, no? Sí, claro que sí. Claro que sí, de personas que tenían diagnóstico y Dios obró y bueno, como tú decías hoy, ¿no? La enfermedad ya no está, el diagnóstico no es el mismo, el cáncer desapareció, el tumor también desapareció y Dios obró. Sí. Pero ¿sabes una cosa? El otro día estaba escuchando un informe que decía cómo en los últimos 15, 20 años se quintuplicaron la cantidad de cáncer. Es decir, es impresionante, sobre todo en personas mayores de 30, menores de 50, que antes normalmente no había un porcentaje tan alto, pues ahora lo hay. Y jóvenes, por decirlo de alguna manera, porque son jóvenes de 35, 40, 45 años, empiezan a tener alteraciones en su organismo porque tienen una enfermedad grave que no tiene solución. Según la clínica, bueno, lo que hay que hacer por protocolo es esto, le vamos a dar esto, le vamos a dar esto, y vemos cómo va solucionando la cosa. Pero en realidad no tienen, si le damos esto, solucionamos esto, y va a ser sanada la persona. Y eso es lo doloroso, que la persona que está en el tratamiento no le terminan diciendo cuál es la verdad, porque entienden de que la parte anímica de la persona puede ser una respuesta favorable al tratamiento. Pero yo digo, no es la parte anímica, es la parte espiritual. La que no se ataca es la parte espiritual. Reprender espíritus de muerte, reprender espíritus de enfermedad, y orar para que Dios sane los cuerpos enfermos. A Jesús no le importaba cuál era la enfermedad. Dice que Él sanaba, pero por todos lados, y sanaba a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades, y las nombra. Hasta nombra a los lunáticos, nombra a los endemoniados, nombra a todo el mundo que tenía problemas y alteraciones de conducta, y oraba. Y le dice que las personas quedaban totalmente libres. Bueno, el famoso de Gadara, el muchacho que el endemoniado gadareno, que el único lugar donde podía dormir era en las tumbas vacías del cementerio.
Fíjate qué lugar. Impresionante, ¿en qué condición estaba ese muchacho? Bueno, ese era el único lugar que tenía paz porque no había gente viva. Así que él se metía ahí, no le importaban los espíritus, los demonios, no le importaba nada, él quería paz. Y era el único lugar donde él podía tener paz. Cuando ve a Jesús, no le habla a él, le hablan los demonios que estaban en él. Y le dicen, viniste antes de tiempo a atormentarnos. Y Jesús no lo deja hablar. Solamente quiere saber quiénes son los que están ahí. Y le dice, me llamo Legión. Legión eran entre 4 y 5.000 soldados romanos. O sea que esa persona tenía espíritu de todo tipo dentro de su alma. La parte almática es algo que no lleva una capacidad máxima, o sea que uno en su alma puede tener la mayor cantidad posible de espíritus, sí, pero a lo que le pasaba a este muchacho. Cuando Jesús lo deja libre, él mata a todos los cerdos que habían ahí, que eran los que alimentaban a una cooperativa de porcinos que había en la zona. O sea, ¿por qué quisieron los demonios entrar a los cerdos y los iban a ahogar? Porque quería destruir la economía de Gadara. Entonces, los de Gadara le dijeron, Jesús, tenés buena noticia, está todo bien, pero andate, no te queremos escuchar. Nos fundiste, nos quitaste el negocio. Pero a Jesús le importó más que ese muchacho quedara libre y que le predicara el evangelio a los mismos de Gadara, y no que realmente aquel muchacho estuviera atormentado, dice que le ponían cadenas y las deshacía. Bueno, ese es el mundo espiritual. El mundo que viene sobre la humanidad para enfermarla, para traer una cantidad de dolencias y enfermedades terribles. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Así que el diablo trae enfermedad y Jesús trae sanidad. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Que quiere creer a Jesús que dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera? Tenga la enfermedad que tenga, haya vivido la vida que usted haya querido vivir, ¿sabe una cosa? Dios le puede sanar. Y eso lo vamos a estar haciendo dentro de unos minutos. Por eso queremos darle la oportunidad en estos minutos que usted nos escriba cuál es su pedido de oración, nos haga saber su necesidad o nos diga simplemente si son bendecidos por este espacio que a nosotros nos bendice. Pero sobre todo porque queremos orar por usted. Queremos orar para que Dios haga un milagro en su economía, en su salud, en su familia, pero sobre todo de salud. Yo no sé por qué, pero estamos yendo para ese lado, ¿no? Para orar que Dios haga trizas todo espíritu de enfermedad que quiso venir sobre su familia y en especial sobre su vida. Así es, y estos mismos pedidos de oración que recibimos hoy, como decíamos al principio, también los llevamos a nuestra iglesia para seguir orando hasta que Dios haga y obre en ese milagro. Y por supuesto, si alguien ha recibido un milagro, que nos pueda notificar y nos pueda contar cuál es ese milagro que Dios ha hecho, que quizás nosotros desconocemos, ¿no? Porque estamos en otro país o... El que rescata del hoyo tu vida. Otro puntito más. El que rescata del hoyo tu vida está diciéndonos una verdad tremenda, ¿no? ¿Cuánta gente está en ese hoyo que no pueden salir, que quieren salir y que parece que nunca pueden, ¿no? Nunca pueden. Hay gente que vive siempre intentando salir adelante y no pueden. Hay como barreras que no le permiten a esa persona salir. Y dice que es Dios mismo el que te rescata del hoyo. Esa frase que es conocida, ¿no? Todo lo que hago me sale mal. Sí. Cada cosa que quiero emprender, cada cosa que me sale mal, cada cosa que quiero hacer me sale mal, cada decisión, todo me sale mal. Esa frase como que hay mucha gente que se ha apropiado de esa frase, ¿no? Y lo toma como parte de su vida ya. ¿Sabes lo que pasa? Esa es una manera de admitir el fracaso. Esa es una manera de decir, y bueno, estas cosas no son hechas para mí, ¿será que yo no tengo que recibir las cosas que otros reciben? Hay otros que son bendecidos, hay otros que se levantan, pero yo sigo en el hoyo, sigo metido en un pozo y no puedo salir de él. Yo digo, ¿será que hay gente que nació para perder y siempre van a perder y nunca van a tener una instancia en la que puedan ver la mano de Dios sobre sus vidas? No, yo me resisto a eso, porque creo que todos podemos pasar por desiertos, pero cuando Dios permitió que Israel fuera al desierto, el desierto no iba a ser para siempre. El desierto iba a ser una preparación para el futuro. Y ellos lo tuvieron que sufrir, que llorar, que quejarse de ese desierto porque era muy difícil lo que estaban viviendo. Bueno, nunca va a ser fácil la vida, y menos la vida del cristiano en estos tiempos. Pero hay una realidad. Cuando nosotros tenemos fe, todas las cosas que están acá en este salmo, esta es la anteúltima, después tenemos otra más.
Es impresionante, es impresionante. Se lo leo de vuelta. El que sana tus dolencias y rescata del hoyo tu vida. Rescata del hoyo. ¿Saben por qué? Porque Él paga el precio para que te saque. Y el precio fue la cruz de Calvario. El precio fue la muerte de Cristo. Esa muerte nos dio vida eterna a todos nosotros. Así que no sé en qué pozo estás. Uno de los pozos son emocionales. Uno de los pozos son económicos. Pero los emocionales son terribles porque las personas se frustran de no tener una buena relación en su pareja o con sus hijos. Yo he visto en la iglesia mucha gente llorar por no saber pedirle perdón a sus hijos, por no saber cómo tratarlos, por considerarse malos padres aún dándole todo lo posible, porque entienden de que la relación de persona a persona tal vez no ha sido la mejor. Hay muchos padres que en su casa son un sargento, cómo tratan a sus hijos, pero tal vez a sus hijos no le hace falta tanto la disciplina, sino que le hace falta más el amor, le hace falta más la comprensión, le hace falta más el diálogo, le hace falta la necesidad de venir, sentate y vamos a hablar, contame qué te está pasando, porque creo que de eso se trata la vida. Y el padre o la madre tal vez le dieron toda la alimentación posible, tal vez le dieron todo lo mejor, pero le faltó una parte, la parte de las emociones de esa criatura que necesitó en determinado momento contarle al papá o a la mamá lo que le estaba pasando en la escuela, en el barrio o en donde sea. Y eso es un trato personal que cada padre y cada madre le tienen que pedir a Dios la instancia de, Señor, ayúdame a ser un buen padre para mi hijo. Ayúdame a ser una buena madre para mi hijo. Mi hijo no va a ser el regalo que me dé a mí cuando yo cumpla años, o yo no voy a hacer para él el regalo el día que cumpla años él. Yo voy a ser aquel que tiene que dialogar, aquel que tiene que aconsejar, aquel que le tiene que decir a su hijo o a su hija, preguntarle cómo le está yendo. Porque a veces no te cuentan, pero están pasando por un tormento terrible y uno tiene que, como padre o como madre, estar ahí, al costado de la necesidad de cada uno de los hijos. Y eso te va a sacar del pozo, eso te va a hacer ver diferente. Tus hijos te van a ver diferente, tu familia te va a ver diferente, tu esposo, tu esposa te van a ver diferente. Cuando Dios te saque del pozo y afirme tus pasos, ¿no? Como el Salmo 40, que no sé si no lo vimos hace poco acá. Y otro puntito, ya prácticamente nos estamos llegando al final de la meditación, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Tú sabías cómo se rejuvenece el águila? El águila cuando llega a los 40 años aproximadamente, ya su pico está muy gastado, sus alas muy envejecidas. Entonces el águila se va solo a la montaña, a lo más alto. Y en los riscos de la montaña empieza a golpear con su cabeza el pico contra la piedra, hasta que lo empieza a descascarar todo y a romper todo. Es dolorosísimo, sí, es muy doloroso. Pero ¿qué hace el águila? Al romper toda la parte exterior de su pico, empiezan a hacer un pico nuevo. Y cuando nace el pico nuevo, la siguiente instancia es con ese pico nuevo sacarse todas las alas, las plumas de las alas. ¡Ah, qué dolor! Se saca, son varias plumas, ahora no recuerdo la cantidad, pero son varias plumas en cada ala. Se las empieza a arrancar de a una, todas. Y detrás de ese canuto agujereado que queda en la parte baja de la pluma, cuando se la arranca, empieza a surgir una pluma nueva. O sea que en el medio del dolor empieza a resurgir. En el medio del dolor empieza el resurgimiento. Es decir, Dios hace que su pico, que sus alas sean diferentes. Y dura 40 años más. Es impresionante lo que dura un águila. Pero necesitaba ese, no sé cómo le llaman ahora, ¿no? Pero ese acondicionamiento, ¿verdad? Necesitaba eso, porque es ahí donde dice este pasaje que te rejuvenece como el águila. El águila rejuvenece de los 40 años, queda como un águila de 15 o 10, y de ahí vive muchos años más. Yo creo que nos va a doler si Dios nos saca alas, sí, ¿no? Lógico. Plumas. Nadie quiere que le resten cosas. Nos va a doler el golpe del pico contra el risco, pero es necesario. Es necesario, porque es la única manera en que venga un pico más fuerte y nuevo, y que vengan nuevas alas, mejor dicho, nuevas plumas para las alas, que le permita, porque las plumas con las alas extendidas son las que hacen que el águila planee mucho rato, mucho tiempo, sin moverlas.
Solo las planea, Tiene una capacidad impresionante. pero las tiene que tener bien ensambladitas, bien. Así que entonces ese es un proceso de restauración. Y qué linda la palabra restauración, es para otro programa, pero qué bueno porque Dios siempre restaura. Dios siempre hace cosas nuevas. Ahora, yo quiero incentivarlo a usted para que vea que este Dios, que tiene a través de todas estas etapas algo nuevo para las personas, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere levantar, pero también quiere saber cuál es tu actitud, qué vas a hacer con todo esto. Si sos de las personas que decís, y bueno, yo creo, pero se ve que Dios no se acuerda de mí, porque hay gente que la culpa la tiene Dios. Si Dios tiene poder, ¿por qué no hizo tal milagro? ¿No? Como que a veces nos cuestionamos, y Dios no quiere más cuestionamientos. Dios quiere personas que le crean y personas que le obedezcan. Porque si yo le creo, pero no le obedezco, sigo sin mover la aguja. El milagro no va a ocurrir. El milagro va a ocurrir cuando yo le crea a Dios. Así que usted que está diciendo yo le creo a Dios, usted que está diciendo sí, yo creo que Dios puede hacer un milagro, yo quiero decir, prepárese. Porque en estos minutos que vamos a tener ahora, vamos a estar orando para que Dios haga un milagro. Yo conté un testimonio de hace pocos días, que a 350 kilómetros de acá, yo no sé quién era la persona, pero la persona solamente tomó la oración de un programa radial, pero lo creyó. Y en ese momento Dios hizo un milagro tan grande en la vida de este hombre, que este hombre quedó completamente sano de una enfermedad que en pocos días lo iba a quitar de esta vida. Yo no sé cuál es su enfermedad, pero sé quién es su sanador. No sé cuáles son sus problemas de familia, no sé cuáles son sus problemas que usted está teniendo en este momento. Tal vez usted necesita la salvación. Tal vez usted necesita volver a tener comunión con Dios, esa comunión perdida tal vez mucho tiempo atrás. Por eso hemos tomado una manera ya de hacer el programa desde que comenzamos, orar para los que se quieren convertir a Cristo, para aquellos que quieren recibir la salvación, orar por aquellos que quieren la reconciliación y también orar por un milagro. Cuando oramos por un milagro de sanidad. ¿Usted está dispuesto? Yo voy a hacer esta oración que va en 3 partes. Primero, para los que quieren la salvación, después para los que quieren la restauración y después para los que quieren un milagro. Si usted necesita 1, 2 o 3 de estos casos, bueno, ore con nosotros. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada una de las personas que están mirando este espacio. Personas, Señor, que si hoy se fueran de esta vida, se perderían, porque les falta el salvoconducto que les dé, Señor, la puerta abierta hacia la eternidad contigo. Eso es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, la salvación para todos nosotros. Por lo tanto, Señor, ahora voy a guiar a las personas para que hagan esta oración. Repita conmigo, Padre, en esta hora hago esta oración para arrepentirme de todos mis pecados, pedirte perdón, pedir, Señor, que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado y me otorgue el perdón. Por lo tanto, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Señor, también ahora hay personas que mucho tiempo atrás hicieron esta oración y luego se apartaron. Solo tú sabes los motivos y las causas que llevaron a esas personas a perder totalmente la fe. Yo te pido que los bendigas en esta hora, en el nombre de Jesús, que vuelvan a tener comunión contigo, que vuelvan a tener, como decía David, el gozo de la salvación sobre ellos. Porque para ti no es un problema perdonarlos, para ti es un problema que te sigan. Bendícelos y tráelos, Señor, con la experiencia que han adquirido, Señor, de tanto dolor y tanta tristeza viviendo lejos de ti, para que puedan valorarte, Señor, lo que es tenerte con nosotros todos los días. Y Padre, en esta última parte quiero orar por milagros de sanidad, milagros en la economía, milagros en la familia, de aquellos que en esta hora están unidos con nosotros en oración. Padre, bendícelos. Hay personas con enfermedades terribles, que no pueden salir de ellas,
que el diagnóstico, Señor, ya fue dado y es muy comprometido. Pero, Padre, yo creo en un Dios que sana, que liberta, que bendice y que levanta a una persona para que los mismos médicos no sepan qué fue lo que pasó, pero allí hubo un milagro poderoso porque la mano tuya, Señor, se mueve en esa cama donde está esa persona con una dolencia, se mueve en ese hospital, se mueve en ese lugar, Padre. Ahora hay gente orando, gente clamando, gente llorando. Bendícelos, levántalos a lo sobrenatural para que ellos reciban en esta hora, a través del poder maravilloso del nombre de Jesús, la sanidad para su milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. 20 segundos nos quedan. Y nos tenemos que aprovechar para decirle que si quieren compartir este programa, lo pueden hacer a través de Tierra de Bendición Uy, que ahí aparecen este y todos los programas, que allí también está la información de nuestra iglesia. Si alguien viene a Montevideo, Uruguay, y nos quiere visitar, bueno, ahí van a tener toda la información. Sería lindo, ¿no? Que viniera alguien del exterior, sería precioso. Y que de todas maneras aquí ya le queda la dirección de la iglesia y también, por sobre todas las cosas, el contacto para que sigan con nosotros aquí en este hermoso grupo, en esta hermosa familia de lo que es Apocalipsis Network. Así que nos vamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por la bendición de prestarnos estos minutos. Dios les bendiga, Dios les sorprenda y queremos escuchar también el testimonio cuando ustedes sepan que Dios le dio el milagro de hoy. Y nos reencontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.